Bueno, yo voy a explicar sobre el conflicto del agua en África, especialmente el conflicto de agua en Johannesburgo, Sudáfrica. El conflicto del agua es un problema global en todo el mundo. Sin embargo, solo hace 3 años hubo el año más lluvioso en Ciudad del Cabo, pero poco después se dio una gran sequía. El gobierno, por su parte, ha esperado a que la población se haya gastado todo el agua de los embalses. Los embalses se han secado por falta de lluvias, hasta tal punto que en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, el gobierno ha declarado el día cero, el cual consiste en cerrar el paso del agua de los grifos que vienen a través de los embalses. Cabe recalcar que el gobierno es el encargado de planear y mantener la infraestructura del agua. En vez de aprovechar extrayendo las aguas subterráneas, se centraron en proyectos costosos como la desalinización del agua. En 2015, el gobierno provincial del oeste de Ciudad del Cabo quiso declarar la sequía como un desastre natural para recaudar fondos para afrontar la sequía que presentaba. Sin embargo, el gobierno nacional rechazó esa propuesta. En suma, el Departamento de Asuntos del Agua también rechazó la propuesta para que les ayuden con llaves municipales del agua. Esto se dio porque no consideraban que había una crisis del agua todavía. Esa respuesta da como resultado que el gobierno solo estaba guardando ese dinero para otros fines. La economía también se ve afectada porque el agua es de uso diario en los empleos. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, la desigualdad también afecta a las comunidades de bajos recursos, que les es más difícil obtener el agua limpia, mientras que la gente con altos recursos usa el agua de la llave para sus piscinas, sus jardines. El agua se ha comprobado que hay un 5% de extrema pobreza que no tienen acceso a los servicios básicos como la plomería y no han recibido ningún tipo de ayuda por parte del gobierno. El uso del agua cuenta como un derecho humano esencial para la vida de un ser humano. Es de vital uso en la vida diaria y podría afectar de forma drástica al no poder utilizar el agua. El gobierno abrirá los grifos comunales donde la gente tiene que hacer largas filas para obtener un número determinado de galones dispuestos por la ley. También irá a hospitales y hogares de ancianos. La crisis del agua es inevitable, así como el cambio climático y la urbanización. Sudáfrica ha abusado en el consumo del agua. Además, se predice que la población aumentó de 3 billones a 9 billones de habitantes en el África. En consecuencia, para esa población, el agua limpia es indispensable y es un derecho primordial para la vida humana. Hacen falta leyes internacionales efectivas que garanticen el agua limpia para el mundo. Se da un control privado del agua subterránea y fuentes de agua de corriente de arriba, como por ejemplo la gente de dinero en Ciudad del Cabo ha optado por perforar en sus propiedades la tierra para sacar agua de ahí y poder usar el agua para su uso rutinario de todos los servicios. Compañías transnacionales han tomado acciones y han estado produciendo el agua y vendiendo en un precio muy alto porque conocen la crisis que existe. El agua se ha transformado en derecho humano y en mercancía que puede ser vendida o comprada. Se ha privatizado el agua y ha enfatizado el discurso de derechos humanos en la parte de los movimientos por la justicia del agua que pueden dar resultado a un futuro conflicto y a una desigualdad en el acceso al agua. Por otro lado, la falta del agua también ha afectado a la salud de las personas, porque no tienen acceso y mueren deshidratados y también tienen enfermedades relacionadas con la higiene. En un futuro podría haber hasta más migraciones que pueden darse por el estrago del limitado acceso al agua. Se ha comercializado el agua porque ya no es un derecho subsidiado por el Estado o un servicio, sino se transforma en una venta para los que están dispuestos a pagar y de los que tienen posibilidad de pagar. Este servicio solo será para clientes individuales y no será colectivo. Los actores privados basados en el mercado se tornan los únicos indicados para manejar de forma eficiente el agua. Como solución, la Alianza Democrática y el Gobierno Nacional debe centrarse en una reforma sistemática que como democracia ayudaría
a expandir su servicio a los más vulnerables. Tendrían que trabajar y honrar las prioridades de las comunidades que han sido excluidas y marginadas. En África se sostiene que los institutos de financiación internacional y los gobiernos a través de créditos con condiciones han privatizado el agua, respaldados en el comercio internacional. En África, el Banco Mundial y conductores corporativos siguen centralizando el progreso del sector privado, que solo favorece al mercado y a actores privados. La inversión social del Estado queda afuera de la infraestructura del agua y sus mecanismos de distribución. En Sudáfrica se instalaron medidores de agua prepagados que solo mostraban que eran objeto de mercancía, aunque reconozcan que es un derecho humano. El municipio local de la utilidad del agua decidió adoptar este mecanismo de este sector privado, ya que fue una negociación público-privada que refleja el neoliberalismo en sus políticas. Era una política que solo generaba más ganancia al sector privado y aseguraba la recuperación de costos. Era un objeto de mercancía porque solo tenías opción a pagar por el agua o te quedas sin agua. Pero el gobierno de Sudáfrica, ante la problemática, decidió subsidiar 6.000 litros de agua por hogar como un sistema de bloqueo de tarifas, lo cual no era suficiente para un mes porque hay personas con VIH y la coalición en contra de la privatización del agua fueron obligadas a pagar por el agua que querían consumir. Se formó una barrera para los que carecían de recursos porque para comprar el agua no tenían que comprar alimentos y en pagos escolares no podían gastar. Las necesidades de la gente ya no son importantes y ahora solo es importante la ganancia que genera el que vende o cobre el agua. En Egipto, Sudán, Namibia también han sido instaladas estas llaves privadas. El agua se ha transformado en mercancía de las transnacionales. El gobierno violando las regulaciones del Tratado Internacional y por otro lado están las organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y uniones que defienden el agua como un derecho humano de bienes comunes globales y confianza pública. El acceso al agua es un poder que debe ser controlado por los estados para que no haya inestabilidad. Los estados van a buscar convertirse en hegemones a través del capitalismo por razones económicas. Los movimientos de los ciudadanos y la sociedad van a luchar por el acceso al agua y para que la privatización del agua expanda sus servicios hacia los grupos